Bueno, como les estaba comentando, en la parte uno estábamos viendo la teoría de las inteligencias múltiples aplicadas a la educación. También tenemos que un aprendizaje difícil se puede facilitar basándose en la inteligencia predominante. Es decir, si yo soy muy fuerte a nivel lingüístico, pues esta fortaleza me puede ayudar a adquirir las fortalezas en las demás inteligencias. Se deben desarrollar todas las inteligencias desde todas las áreas. Es decir, las metas que cada uno se trace a nivel curricular deben ir encaminadas a ser integrales. Es decir, que si yo dicto, por ejemplo, educación física, pues no solamente puedo hacer ejercicios motores, también podría hacer ejercicios de comprensión de lectura, ejercicios con música para meditar, etcétera. Cosas diferentes que se integren al programa. Bueno, entonces la primera inteligencia es la lingüístico-verbal, el lenguaje es universal. El desarrollo en los niños es sorprendente, similar en todas las culturas. Para personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente una lengua, pues hay que enseñarles una lengua de signos para que se puedan comunicar con los demás. Y además, pueden haber dificultades para construir frases sencillas, pues a partir de discapacidades, ¿no? Como la sordera o las personas que no pueden ver, los invidentes. Las capacidades implicadas, la capacidad para comprender el orden y el significado de las palabras en la lectura, la escritura, al hablar y el escuchar. Las habilidades relacionadas con este tipo de inteligencia son aquellas en hablar y escribir eficazmente. Los perfiles profesionales son líderes políticos, religiosos, oradores, poetas, escritores. Las actividades y materiales para enseñar en el aula son debates, escribir diarios, lectura oral, presentaciones, libros, computadoras, es decir, el lenguaje computacional para aquellos colegios en donde ya de pronto están viendo programación, ese es un tipo de lenguaje y requiere este desarrollo. Grabadoras, entre otros. La inteligencia lógico-matemática, entonces, están las personas que tienen la capacidad de resolver problemas con extraordinaria rapidez. La inteligencia de tipo lingüístico puede ayudar al desarrollo de la lógica matemática y proporciona las bases principales para hacer los test de coeficiente intelectual. Las capacidades implicadas son la capacidad de identificar modelos estrictamente matemáticos, calcular, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los razonamientos tanto inductivos como deductivos. Los perfiles profesionales pueden ser economos, ingenieros, científicos, matemáticos o contadores. Las actividades y materiales de enseñanza para desarrollar son la resolución de problemas abstractos, cálculos mentales, juego con números, calculadoras, entrevistas cuantitativas, pues ya a nivel, digamos, como de una primaria inicial, también serían el sudoku, el juego ciencia, que es el juego del ajedrez, juegos de memoria que estimulen la memoria y el cálculo mental, ¿no? La inteligencia espacial o visual, entonces esta está ubicada en el hemisferio derecho. eh, Puede verse evidenciado que cuando hay lesiones en este lóbulo, pues van a haber dificultades para orientarse de un lugar a otro. Las capacidades implicadas, pues es la capacidad para presentar ideas visualmente, crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y confeccionar bocetos. Los perfiles para este tipo de personas son ser artistas, fotógrafos, arquitectos, diseñadores, publicistas. Y las actividades artísticas, los mapas mentales, las visualizaciones, metáforas, videos gráficos, mapas, juegos de construcción, serían las preferidas, las mejores para poder estimular esta inteligencia. La inteligencia musical, entonces la inteligencia musical también estaría situada en el hemisferio derecho. Em, Acá, digamos, cuando hay lesiones cerebrales en este sitio, se ha evidenciado que podemos perder la capacidad musical, a lo cual lo llamamos amusia. La capacidad para escuchar, cantar, tocar instrumentos, así como analizar el sonido en general, crear y analizar la música. Entonces, las profesiones
más que les convendrían más a este tipo de personas serían ser músicos, compositores, críticos musicales. Las actividades inmateriales de enseñanza para desarrollar son cantar, tocar instrumentos, escuchar música, asistir a conciertos y pues tener cintas de músicas de diferentes tipos. La inteligencia corporal o kinestésica está implicada con el desarrollo del movimiento corporal, con la ubicación temporoespacial. Se localiza en la corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. Entonces recordemos que el cerebro está dividido como en dos hemisferios, pero el hemisferio derecho se cruza hacia el lado izquierdo y lo domina, y el cerebro derecho se cruzaría y dominaría el lado izquierdo. Entonces, acá tendríamos que los perfiles son los escultores, cirujanos, actores, modelos, bailarinas o deportistas. Las actividades inmateriales para este tipo de enseñanza pueden ser manualidades, teatro, danza, relajación, materiales táctiles y deportes. La inteligencia intrapersonal. Entonces, en esta inteligencia nosotros vemos que las personas tienen un acceso a la propia vida emocional, sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones. Los lóbulos frontales juegan un papel importante en el cambio de personalidad. Los daños en el área pueden producir irritabilidad o euforia. Las capacidades implicadas son la capacidad para plantearse metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento propio. Habilidades relacionadas, pues meditar, exhibir disciplina personal, conservar la postura y dar lo mejor de nosotros mismos. Los perfiles profesionales podrían ser individuos maduros que tienen un autoconocimiento rico y profundo. Las actividades inmateriales de enseñanza para desarrollar esta inteligencia serían instrucción individualizada, actividades de autoestima, redacción de diarios, proyectos individuales, meditación, entre otros. Finalmente está la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de sentir distinciones entre los demás, en particular contrastes con los estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. La investigación cerebral sugiere que los lóbulos frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad. Capacidades implicadas: trabajar con personas, ayudar a las personas a identificar y superar problemas. Y en esta parte pues entrarían los perfiles de administradores, docentes, psicólogos, terapeutas y abogados. Entonces, pues los materiales para poder afianzar este tipo de inteligencia serían aprendizajes cooperativos, tutorías, juegos de mesa y materiales de teatro. Entonces, ya finalizada la explicación de la teoría, a la cual me ataño hoy para explicar cómo podemos aprender y pues, de qué forma, paso a continuación a explicar un ejemplo de la aplicación de esta teoría de las inteligencias múltiples en un curso de primaria con un proyecto de ciencias. Mi estudiante Camila Prieto Usa, de grado primero, tuvo la idea de desarrollar un proyecto con reciclaje a partir de una idea que ella propone. Entonces, ella partía de un mundo temático que era: ¿qué podemos hacer para ayudarle al planeta? ¿No? ¿Cómo le podemos ayudar? Y además que estamos pues en ese momento estábamos en pandemia y nadie podía salir de la casa, nadie sí, no tenía la libertad como de ir a sembrar arbolitos o hacer más actividades de lo que el gobierno en ese momento permitía por cuestiones de salud. Entonces lo que se le ocurrió a mi amiga fue hacer un tren con material reciclado de lo que ella generaba como material de desecho en su casa. Entonces tomó los tubitos de papel, los contenedores de papas y una cajita de leche. Con ellos, teniéndole ella la capacidad, del gusto por la pintura, por el arte, lo que diseñó, lo que hizo fue pintar todos los materiales que tenía, pegarlos muy bien en una estructura organizada que se llama pues un tren, que le servía pues de juego, pero también ella lo tomó como un elemento
decorativo y además que servía para guardar cosas que a ella pues le podían servir en su escritorio. Entonces, finalmente ella lo que muestra al final del proyecto, de su proyecto para mostrar, es un tren de dos estacioncitas, de dos vagoncitos, en donde puede guardar borradores, lápices, de pronto el taja lápiz, cosas que ella necesita para su diario que hacer. Entonces, como ustedes pueden ver, pues fue una transformación de elementos bastante bonita, bastante agradable, con un uso perdurable y que le ayudaría, y que en este momento le está ayudando muchísimo al planeta, pues que es la reutilización de los elementos que se pueden reciclar y trabajar en la casa. Entonces, allí les muestro la experiencia educativa. Muchas gracias y entonces nos seguimos viendo en nuestro curso de la maestría de educación con los modelos de aprendizaje. Muchas gracias.